Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 5. Continuamos en esta mañana nuestro estudio. Estamos ya en la parte final del libro de Santiago, el último capítulo, estudiando bajo el eslogan "El Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras". ¿Y de qué obras que nos llena? Sería bueno preguntarnos a estas alturas del estudio, ¿qué nuevas obras hemos tenido estudiando este libro de Santiago? Porque ya llevamos casi 2 años. ¿Qué nuevas obras hemos aprendido y hemos puesto en práctica? ¿O seguimos con las viejas obras? Santiago sigue insistiendo y nos va a seguir diciendo, pareciera que como que estos 2 años no hemos puesto mucha atención. Y seguimos con las viejas obras, solo sabiendo que no son correctas, pero justificándolas, y descuidando las buenas obras. Entonces, una evaluación para cada uno de nosotros. A mí me encanta vivir en lugares donde tenga buena ventilación y buena luz, no sé a ustedes. Si les gusta tener buenos ventanales, donde uno pueda mirar, observar por la ventana. Y sí que es bueno uno ver lo que pasa, ¿cierto? Cuando uno quiere tener ventanales y tener buena iluminación en la casa, pues asomarse por la ventana y ver lo que acontece, el sol, los vecinos que salen, el bullicio, lo que sucede afuera, nos es agradable y nos es muy importante. ¿Por qué podemos mirar por la ventana? Porque tenemos ojos, ¿cierto? Pero ¿por qué más? Porque tenemos un cristal. Si fuera una pared no pudiéramos mirar. Pero como tenemos un cristal, el cristal nos permite mirar lo que acontece. Podemos ver los vecinos, podemos ver el sol, la naturaleza, podemos ver todo lo que acontece, y por eso amamos los cristales. ¿Sí? Porque a través de los cristales podemos ver. A mí me encanta mirar por las ventanas. La Biblia dice que los que miran por las ventanas no se cansan. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. No se cansan de mirar. Pero ¿qué pasaría si a ese vidrio, ese cristal, le ponemos una delgada capa de plata? Una muy delgadita capa de plata. Vamos a ver a los vecinos que salen, o el sol, o el firmamento, el espacio. ¿Qué vamos a ver? Nos vamos a ver nosotros mismos. Que si le ponemos una pequeña capa de plata, nos vamos a ver a nosotros mismos. Es decir, ya no puedo ver al otro. Ya no puedo ver lo que acontece. ¿Qué es lo único que voy a ver? Me voy a ver a mí mismo. ¿Recuerdan que ese fue un ejemplo que Santiago nos dio en el capítulo 1? ¿Se acuerdan que dijo? Alguno que se mira en el espejo tiene que mirar para corregir y no simplemente para verse lo hermoso que es o para ignorar en la condición en la que está. Es decir, un cristal es muy útil para ver hacia afuera, pero si tenemos una leve capa de plata ya no vemos hacia afuera. Hay muchos que con una leve capa de plata ya no ven al prójimo. Y eso nos está diciendo Santiago en este capítulo. Por eso a veces es tan peligroso tener una delgada capa de plata. ¿Sí me hago entender? Porque cuando uno no tiene dinero, a todo el mundo ayuda. Pero cuando se tiene, uno se le olvidan las necesidades del prójimo. Y Santiago nos ha venido advirtiendo muchas cosas respecto a este tema, de la riqueza, de la vanagloria, de la pobreza, de la humildad, de la sencillez. Y hoy vamos a entrar en el versículo 4 que dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Noten que el texto desde el capítulo 5, versículo 1, viene hablando de riqueza, de moho, de acumular, de dinero, de pago, de ganancia. Y desde el final del capítulo 4 estaba hablando de ganancia. Vamos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. Es decir, está hablando en términos financieros, en términos económicos. Y esta no es una clase de un coaching de prosperidad, pero a muchos nos gustaría que viniéramos a la iglesia y nos dijeran cuál es la clave de la prosperidad.
Y sí que está en la Biblia. ¿Cuál es la clave para salir de la pobreza? Aquí está haciendo el escritor denuncias. Vamos ahora ricos. Versículo 1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros. Cualquiera de nosotros, cuando lee rápidamente este pasaje, pensaría que Santiago está condenando a los ricos y protegiendo a los pobres, y que está generando una lucha o una discusión entre ricos y pobres, quiénes están bien y quiénes están mal. Esa es una de las formas como se puede interpretar este pasaje. Esa es una manera como se puede interpretar. Pero resulta que en la iglesia de Santiago, es decir, la audiencia a la cual Santiago le escribe, había tanto ricos como pobres. Incluso gran parte de los miembros de la iglesia que inicialmente eran ricos se habían empobrecido. Y una de las quejas y de las problemáticas que se estaba dando en esta iglesia de Santiago era que los que se habían empobrecido estaban quejándose contra los que no se habían empobrecido. Es decir, en la audiencia había personas adineradas y había personas que no eran adineradas, pero había una confrontación entre unos y otros, y Santiago comenzó diciendo, sed hacedores de la palabra. Entonces, primer clave para ser próspero. Tomen nota. ¿Quieren ser prósperos? Primer clave, sed hacedores de la palabra. Segunda clave, piden sabiduría a Dios, porque el que pide sabiduría, les voy a dar espera porque ya alguien está diciendo, tome nota rápido, porque nos perdemos las claves. En Santiago están todas. ¿Quiere tener prosperidad? Ponga en práctica la palabra. ¿Quiere tener prosperidad? Pida a Dios sabiduría. ¿Quiere tener prosperidad? Soporte las pruebas. Vienen muchas pruebas. ¿Quiere tener prosperidad? No saque a pasear su lengua fácilmente. Sea prudente, sea cuidadoso con sus palabras. Sea manso, sea humilde, sea sencillo. Pida a Dios que gobierne su vida. No tenga envidia, no tenga celos, no genere competencias. Humíllese delante de Dios y tendrá riqueza. ¿Quiere ser próspero? No tenga amistad con el mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y así hay muchas más que Santiago nos está diciendo. Pero parece que Santiago ha dicho y la audiencia no pone en práctica, como nos suele pasar a todos. ¿Sí? Que a uno le dicen, ¿qué fue lo que se habló? Y uno dice, ya no me acuerdo. Entonces Santiago ahora va a ser mucho más gráfico. Vamos ahora ricos, lloren y aúllen. Y eso como que estremece a la audiencia, porque dice, ¿cómo así que los ricos lloren y aúllen? Y va a decir, porque los ricos hacen aullar al pobre. El pobre aúlla, pero el rico también aúlla. Y Santiago va a poner en contexto todas las cosas diciendo, tanto los pobres como los ricos tienen grandes denuncias que Dios hace, y todos tienen que arrepentirse porque si no terminarán en el fuego de la condenación. Y ahora dice, he aquí clama. El versículo 4, que es el versículo de esta mañana, nos habla de clamor. Y es interesante porque Santiago es un libro de una oración. Santiago describe la manera de orar. ¿Está alguno alegre? ¿Recuerdan? ¿Está algún enfermo? Santiago da una cátedra sobre la oración. Y aquí en este versículo nos dice que parte de la oración tiene que ver con el clamor, o tiene que ver con la intercesión, o tiene que ver con una súplica angustiosa por algo. Por eso el tema de la predicación hoy puede ser clamores oídos. Clamores oídos no porque llegan a los oídos, sino porque son escuchados por alguien, pero prefiero que le pongamos clamores molestos. En el versículo dice, vuestros clamores han entrado a los oídos del Señor. Y uno diría, qué bendición. Sin embargo, estos clamores que se relatan en el versículo son clamores molestos. ¿A quién le gusta escuchar a alguien clamar?
o que pida auxilio, o que pida ayuda. Nos gusta la fiesta y nos gusta la celebración, pero cuando hay clamores, hay angustias, pues no es muy cómodo. Y hoy vamos a hablar de 3 clamores que son molestos. 3 clamores molestos. ¿Ya notaron las claves de la prosperidad? Muy bien. Y espero que no esté dentro de esa lista estos clamores molestos, para que no estemos ahí implicados. El primer clamor que se va a presentar en este versículo es el clamor del pobre contra el rico. Ese es el primer clamor. ¿Y por qué clama el pobre? Porque no le alcanza el dinero, porque no le parece justo el pago que le están dando de su salario, de su trabajo, porque él trabaja y no le pagan a tiempo, porque el empresario o el empleador no le cumple las condiciones que establecieron en su trabajo, y porque él confía en su trabajo y de eso depende. El pobre tiene razón para clamar. El pobre clama contra el rico y dice: clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Esta es una denuncia muy fuerte y no es una denuncia contra la gente de afuera, que uno diría, bueno, pues los creyentes son víctimas de los empleadores de afuera. Era que había empleadores dentro de la iglesia y había empresarios dentro de la iglesia y había ricos en la iglesia también, y se tiene que elevar esta denuncia. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Cuando dice Santiago esa primera parte en la prédica, ¿ustedes qué suponen qué semblante ponen los pobres o los que eran empleados? ¿Qué dicen? Qué bueno, dígale más. Sí, dígale más porque mi jefe no me está pagando bien. Dígale más porque mi jefe no me paga liquidación. Dígale más porque a mí no me da vacaciones. A mí me dijo que trabajara por lo mínimo y él pudiera pagarme más. Y todos los que son empleados dirían: hay que darle más duro a los empleadores. Ojalá mejoren las condiciones, ojalá nos den mejores alternativas, porque mire que ya se dio cuenta Dios y ya se dio cuenta Santiago y está haciendo denuncia. ¿Y cómo se sentirían los empleadores? Toca cambiar de iglesia, porque nos están dando muy duro, y entonces ¿cómo apoyamos la iglesia si nos toca pagar mejor a los obreros? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Ahora, aquí no está hablando, en esta denuncia de este clamor de los pobres contra los ricos, no está hablando de que la paga sea mucha o sea poca, no está hablando de la cuantía de la paga. ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es la razón del clamor? Que se pactó un pago y ese pago no se efectuó. Poco o mucho se hizo un acuerdo y ese pago no se efectuó. Y por supuesto que todos nos incomodamos cuando alguien nos dice: te voy a pagar esto, y cuando llega el día del pago, ¿qué le dicen a uno? Espéreme un mes más, o no tengo, o no le voy a pagar, o eso no fue lo que acordamos. Eso genera mucha incomodidad. Ahora, ¿por qué comienza Santiago hablando primero del pobre? Porque era una de las necesidades más sentidas y porque era mucho más evidente el clamor de los pobres. Los pobres siempre van a clamar. Así les pagaran 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos o 5 salarios mínimos, ¿qué hace el pobre? No me alcanza, eso no me alcanza. A mí no me alcanza un salario mínimo, pero si tengo 2 tampoco me alcanza, y si tengo 5 tampoco me alcanza. ¿Qué digo? Es que no es justo que otros tengan más y yo tenga menos. Pero aquí no está hablando de la cuantía del salario, sino de que no se ha cubierto ese pago que se había hecho. Dice: no les ha sido pagado. Y por supuesto que esa es una injusticia. Aquí en cualquier lugar es una injusticia que uno haga un negocio o un trabajo y no se le pague. Ahora, ¿por qué para el pobre es más importante que se le pague? Porque es pobre, porque él no tiene un depósito o un ahorro, porque él no tiene una fuente a la cual acudir cuando no se le paga a tiempo. Recordemos que en la ley hebrea Dios estableció que se debía pagar diario, que al obrero se le tenía que liquidar en la misma tarde después de su jornal, porque de eso que se le liquidaba él pagaba su sustento del día siguiente o del mismo día. Cuando un empleador retiene el salario, muchas veces está teniendo utilidades, y esas utilidades, ¿a quién le pertenecen? Pues no al empleador. Aquí lo que está diciendo es: le están reteniendo el salario al pobre y no se le está pagando, y eso es un robo,
Eso es un engaño. Y claman los pobres, y clama el jornal, y clama por la injusticia que se está cometiendo. Ahora, ¿por qué una persona clama cuando se comete una injusticia? Porque es una injusticia y es evidente, ¿cierto? Pero también clamamos porque en eso que nosotros clamamos es donde está nuestra confianza. Y una de las cosas que Santiago nos va a ayudar a comprender es en quién confiamos. Cuando uno dice, si no me pagaron no hay mercado, ¿dónde está la confianza nuestra? ¿En el trabajo o en el día de trabajo? ¿O en el pequeño aporte que nos retuvieron en el cual nosotros esperamos? Y esa es una de las denuncias contra los pobres. La denuncia del pobre contra el rico es no me pagó y eso es injusto. Y eso clama al cielo. Pero ¿cuál es la denuncia de Dios contra el pobre? No confíe en su trabajo y no confíe en su ingreso porque usted depende de mí. Si hablamos de pobres cristianos, ¿sí? De los pobres que tienen temor a Dios. Pero generalmente cuando nosotros tenemos esas dificultades nos angustiamos demasiado y clamamos. Y aquí hay un clamor sentido y es una evidencia. Ahora, es interesante que este clamor es desoído por los ricos. El texto no dice que los patrones escucharon y atendieron el ruego y le pagaron a tiempo a los trabajadores. Posiblemente pasó otro mes, otro año y siguieron haciendo lo mismo y los pobres seguían clamando. Y eso es denunciado. No fue escuchado el clamor. ¿Por qué no fue escuchado? ¿Por qué los ricos o los empleadores no atendieron el clamor de los pobres, especialmente de los clamores de pobres en la misma iglesia? Porque no les convenía, ¿cierto? O porque simplemente pensaban que no era justo. O alguien diría, bueno, pues no es para tanto. Generalmente cuando uno no está en necesidad, pues no logra entender la necesidad del otro. Y cuando el otro dice tengo una necesidad, a uno le parece que no es justo, que está pidiendo mucho, ¿sí? Que chilla más que una camada de pollos, que no es para tanto. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Es interesante porque el texto dice clama. La pregunta es, ¿a quién clama el pobre? Estos pobres que están clamando, ¿a quién claman? ¿A quién clama? Dice clama. No nos dice, posiblemente al patrón, posiblemente clama en el Ministerio de Trabajo, posiblemente sale a marchar y clama diciendo no es justo este salario que nos paga, posiblemente hace protesta en la empresa y dice vamos a hacer huelga en la empresa, cese de actividades, porque no es justo, clama. Hay muchas formas de clamar, pero la pregunta es ¿a quién clama? Porque depende a quién clame, va a ser escuchado o desoído. Depende a quién clame, va a ser atendido o no va a ser atendido. Clama el jornal de los obreros. Esta es una denuncia. Porque han cosechado, han trabajado, han hecho mérito para que se les pague, pero no les han pagado. Y eso lo va a decir la misma escritura en algunos textos. Proverbios capítulo 12, 16 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Esa es una orden de Dios. Al que usted le vea con necesidad, páguele lo justo, pero no abuse de él porque Dios está viendo y va a castigar. Y el texto continúa diciendo en el versículo 22 y 23, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Aunque el pobre no clame a Dios, sino que clame al jefe o clame en el Ministerio de Trabajo, ese clamor, ¿quién lo está escuchando? Dios. Sin embargo, aquí no dice que el pobre clame a Dios, lo cual es un error del pobre. No es error que él clame por lo justo, eso es legítimo, pero ¿cuál es el error? Que él no clame a Dios, sino que clame a su jefe o haga protesta. Y otro error es que él confíe en su propio ingreso, en su propio salario y que no tenga la confianza en el Señor. Entonces aquí hay un clamor y una denuncia y una evidencia que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Porque generalmente nosotros decimos, es culpa del rico solamente y el pobre tiene la razón. Y el rico ¿qué dice? El pobre no tiene la razón, yo tengo la razón y ahí nos la llevamos todo el tiempo.
Santiago está intentando mostrarnos que tanto unos como otros están en función de confiar en lo que no es correcto y por lo tanto tienen grandes consecuencias. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Este texto lo dice el proverbista para ayudarnos a entender que ni tener riqueza ni no tener es el estado correcto. En las oraciones que nosotros hacemos, casi la mayoría están centradas en cosas materiales. La mayoría de las peticiones es por trabajo, por salud, por dinero, por cosas que son necesarias pero que no son esenciales, y eso muestra nuestra necesidad de Dios. Incluso algunos teólogos han llamado a la doctrina de la redención la economía de la redención, casi las finanzas de la redención, casi la contabilidad de la redención, ¿cierto? Le han puesto a la doctrina de la redención un tinte financiero, que no está mal en sí mismo, pero que volca nuestra mirada y nuestro corazón a cosas materiales. Porque si hablamos de la economía de la redención, ¿qué pensaríamos? Signo pesos, ¿cierto? Cuando la salvación es un hecho grandioso que no tiene nada que ver con contabilidad ni con finanzas, sino tiene que ver con gracia y misericordia de Dios para sus hijos, para darles vida y perdón y salvación. Clamores molestos. El primer clamor molesto es el clamor del pobre, porque al rico no le gusta que el pobre haga protesta, ni que clame. Al rico no le gusta que el pobre le haga exigencia. Al rico no le gusta que le hagan pagar un poco más para sus obreros. No le gusta, se molesta. Pero al rico tampoco le gusta que el pobre lo exponga. Y eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Cuando un rico no cumple con su deber, el pobre lo tiene que exponer. Y la sociedad lo tiene que exponer porque está cometiendo una injusticia. Y Dios no admite que haya injusticia. Ese es el primer clamor. ¿Cuál es el segundo clamor que vemos en el pasaje? Hay un clamor y es el clamor del rico que clama contra el pobre diciéndole no más. Y entonces, ¿qué le dice? Tranquilos que a partir del otro año le vamos a hacer un aumento del 0.00%. Entonces, ¿qué dice el rico? El pobre, pues con eso ya soluciono. Son 4 pesos. Con 4 pesos que me aumenten, pues ya por lo menos valió la protesta. Pero al rico no le gusta que el pobre clame y él también se molesta y clama. ¿Y qué clama el rico? Bueno, pero ya le aumenté el año pasado, le aumenté lo del IPC, eso es suficiente. 15,000 pesos de aumento para el año. ¿Cómo les parece ese aumento? Genial, ¿cierto? Le aumenté, le redujeron 1 hora de trabajo, suficiente. No se preocupe por más, está bien. El rico también clama y dice, a usted le doy buenas condiciones, o por lo menos le pago lo mínimo y lo trato bien, como si eso fuera un valor agregado. Por lo menos le pago a tiempo. Por lo menos aquí tiene trabajo hasta que usted quiera, o tiene posibilidad de ascender o cosas así. Al rico no le gusta que el pobre lo exponga y el rico entonces también clama. ¿Por qué el rico clama? Porque no le gusta el clamor del pobre y porque el rico también tiene una fuente de confianza. ¿En qué confía el rico? En su riqueza. Entonces el pobre confía en su trabajo y en el dinero que le pagan por su trabajo, pero el rico también confía en su riqueza y no quiere que se le reduzca el capital por una protesta exagerada o por un aumento exagerado. Entonces, amados hermanos, los ricos y los pobres claman. Y aquí es lo que está diciendo la Escritura. Lloren y aúllen, clamen y supliquen para que se les concedan sus peticiones, para que se les solucionen sus problemas o sus necesidades, pero aunque ellos clamen, no hay solución. Ahora, ¿quién escucha el clamor del rico para decir no voy a atender al pobre? Generalmente el gobierno, ¿cierto? O los gobiernos son los que están a favor, generalmente, de los ricos para decir, bueno, con un pequeño aumento está bien, ¿sí? O simplemente démosles una aliciente que en poco tiempo les vamos a aumentar y ahí se soluciona y se tranquiliza. Con un pequeño detalle. Y el pobre muchas veces por un pequeño detalle se tranquiliza y el clamor cesa. Lo que queremos decir es que Dios está haciendo denuncias
Y la denuncia que hace contra el rico y contra el pobre es que los dos confían en cosas. Y tanto el uno confía en sí mismo como el otro en lo que tiene, pero están confiando en sí mismo y están queriendo proteger su propio patrimonio. El patrimonio del pobre es su día de trabajo y sus fuerzas y su salud. Y el patrimonio del rico, pues es lo que tiene, su riqueza. Pero ninguno quiere perder. Y el uno le clama al uno, el otro le clama al otro. Protesta el uno, protesta el otro, se dan algunos acuerdos, pero la solución definitiva no se da. El texto habla de engaño, y habla de robo, y habla de injusticia. ¿Quiénes están cometiendo injusticia, robo y engaño? Bueno, los protagonistas de este texto. Habla de obreros, habla de ricos, habla de jornaleros, habla de trabajadores, habla de pagadores, habla de algunos que son segadores, habla de otros indiferentes. El pasaje nos va a decir que se están cometiendo engaños. ¿Quién está engañando? Pues claramente dice que el rico engaña. ¿Cómo engaña el rico al pobre? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo entretiene para que le trabaje? Bueno, pues, si usted renuncia, acá tengo 50 hojas de vida mejor que la suya. ¿Han escuchado esa amenaza? Aquí todos los días desfila gente y el que no quiera trabajar, pues, solo diga. ¿Sí? Y tengo gente mejor y más calificada y me trabajan más barato. Entonces uno que dice, bueno, pues si es así, sigo adelante. Pero esas amenazas terminan siendo intimidantes y engañosas. ¿Quién está viendo esto? Es muy interesante porque el pobre solamente le interesa un pequeño acuerdo. Por un pequeño acuerdo se transa un pobre, ¿cierto? A veces a uno le toca transarse por lo mismo. Y a veces le dicen, le vamos a rebajar el salario y uno dice, bueno, pues prefiero poco a nada. A algunos les ha tocado con menos salario seguir trabajando. Otros con un pequeño aumento trabajar porque no pueden quedarse sin trabajo. Algunos hacen protesta, pero cuando les dicen si siguen protesta lo despedimos, entonces la protesta se levanta porque es amenazante. Pero el rico también hace algunos pequeños acuerdos, hace algunos avances para entretener. Pero lo que dice aquí es, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Por engaño. Y es muy importante eso. ¿A quién está hablando Santiago? A los ricos, pero los ricos de afuera, los ricos de adentro. Los ricos de adentro. ¿Quiénes estaban engañando a sus trabajadores? Algunos. Posiblemente había engaño de algunos pobres, pero hay engaño de los ricos o los empleadores contra los pobres. No les pagan lo justo. ¿Cómo miraría usted a su jefe si está en la iglesia que no le paga lo justo o no le paga a tiempo? ¿Cómo pensaría usted en continuar en la misma iglesia donde su jefe viene y saca pecho con las riquezas que usted le ayuda a acumular y no le paga a tiempo a usted? ¿Qué pensaría usted? ¿O qué pensaría su jefe que usted venga y quiera ganarse un salario que no lo ha trabajado con honestidad? Porque la Biblia dice también que los trabajadores a veces trabajan para que los vean. Es decir, cuando no los ven, los encuentra uno dormidos en el puesto de trabajo. Y cuando llega el supervisor y dice, Señor, bendice a mi jefe también. Clama por engaño. La denuncia aquí es engaño. Y recuerden que en otro texto adelante hablaba de murmurar y hablaba de codicia y hablaba de avaricia. Y aquí habla de engaño. ¿Por qué yo no pago lo que es justo y no pago a tiempo cuando es justo y me comprometí? Porque quiero retener algo, alguna ganancia, alguna utilidad, o quiero beneficiarme, o simplemente quiero retener un trabajador, o quiero pagarle a cuentagotas. Y eso es un engaño, dice la Escritura. Ese es el segundo clamor, el clamor de los ricos diciendo, no queremos pagar más, queremos retener, queremos aprovechar esta oportunidad para seguir amasando riqueza, y los pobres pues que sufran. Al fin y al cabo Dios es generoso, o al fin y al cabo Dios es soberano. Pero esta disputa se estaba generando dentro de la iglesia. Recuerden que hubo una disputa parecida que se generó en la iglesia de Jerusalén entre las viudas de los hebreos
y las viudas de los griegos. ¿Recuerdan cuál fue? Que algunas viudas las atendían mejor y a otras no. Era una disputa seria, que a algunas les servían primero, las trataban mejor, les daban mejor ración y a otras no. Y todos dijeron, denos igual. Y hubo una disputa que generó una gran división y una gran molestia en la iglesia. De esa iglesia eran la mayoría de hermanos que están escuchando esta prédica, que fueron hermanos de Jerusalén, que a raíz de la persecución huyeron a Asia Menor y son receptores de la carta de Santiago. ¿Y se acuerdan quién era pastor cuando hubo esa disputa entre viudas de griegos y hebreas? Santiago. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Y quién es el que está escribiendo ahora? De la misma productora. Peleas entre viudas griegas y hebreas y ahora peleas entre ricos y pobres. Y le tocó atender al mismo pastor el mismo conflicto con los mismos hermanos. ¿Me hago entender? Ahora, ¿quién es el que va a clamar? Santiago. Bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos resolviendo los mismos problemas que se supone ya atendimos? ¿Sí? Que por una cosa pequeña. Imagínense un reclamo y una problemática en la iglesia porque a alguien le sirven primero y a otro le sirven después. O porque a alguien le sirvieron un poco más. No sé si se han dado cuenta que a mí me traen tinto. A ustedes no les traen. Eso sería una problemática, ¿no? Que algunos vienen en carro y otros venimos caminando. Entonces es una problemática. Lo que está diciendo Santiago es: pongan la mirada en Cristo. Pongan su confianza en el Señor. Sean ricos o sean pobres, ganen poco, ganen mucho, tengan riquezas o no, tengan acumulado o no, tengan beneficios o no, pongan su confianza en el Señor. Porque si el pobre no pone su confianza en el Señor, muere y será condenado. Y si el rico tiene su riqueza y no pone su confianza en Cristo, sus riquezas de nada le sirven. Eso es lo que está diciendo Santiago y es lo que nos quiere llamar la atención. Y ahí viene el tercer clamor. ¿Cuál será este clamor? Ya clamó el pobre, ya clamó el rico. ¿Ahora quién clama? ¿Santiago? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Eso dijo Jesús. Ahora viene el clamor de Dios. Y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Uno diría, amén, Dios escuchó nuestra petición. Aunque no fuimos muy específicos en clamar a Él, los clamores de los que habían trabajado y no se les había pagado, y los clamores de los que están aquí en angustia, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escuchó la oración. ¡Qué bendición! Motivo de acción de gracias porque esa oración fue escuchada. Amén. ¿Cómo les parece? ¿Dios escuchó la oración del pobre? ¿Por qué están dudosos? ¿Dios escucha a los pobres? ¿Escucha a los ricos? Ok, muy bien. Entonces aquí han entrado los clamores en los oídos del Señor de los ejércitos. Pero noten que aquí no dice el Señor oyó tu oración, o el Señor tu Dios, o Jesús, o el Señor tu Salvador, oyó tu oración. Dice tus clamores o los clamores indefinidos han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y es muy importante lo que está diciendo Santiago acá, porque lo que está diciendo es que llegaron a los oídos de Dios de forma incómoda. Es decir, como que no hay deleite en Dios en escuchar esa oración, sino más bien molestia. ¿Por qué Dios se molestaría de que los pobres le clamen o los ricos clamen? ¿Cuál fue el clamor del pobre? Ayúdame a ser más humilde. Ayúdame a ser agradecido con el salario. Ayúdame a confiar en lo poco que tengo. ¿Qué clamó el pobre? Que ese rico empleador me pague. No es justo que me robe la plata. Si ahora compró buena camioneta porque no me paga. Ahora vive bien porque no me paga. Pero el pobre no dice en la Biblia que clamó diciéndole: Señor, ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a tener contentamiento. Ayúdame a ser humilde, a ser manso. Por eso ese clamor entró a los oídos de Jehová de los ejércitos
para tomar acción no compasiva, sino acción justa. Porque cuando el pobre clama, pero no clama correctamente, pues no recibe correctamente porque no pidió lo que era. ¿Sí me hago entender? El pobre puede clamar, pero no por ser pobre es escuchado. ¿Qué debiera haber clamado ese pobre? Bueno, no me están pagando, ¿qué hago, Señor? Ten misericordia de mí. Dame sabiduría, provéeme otro empleo, dame fuerza para tener sustento, ayúdame a tener un emprendimiento, ayúdame a administrar, ayúdame a estar agradecido, ayúdame a no ver a mi jefe con ojos de rabia o de odio, sino con gracia. ¿Qué debiera haber clamado el rico? Ayúdame a ser justo, ayúdame a pagar a mis empleados a tiempo, ayúdame a no confiar en mis riquezas, ayúdame a entender que estas riquezas son pasajeras. Pero el rico no clamó eso y el pobre tampoco clamó. Por eso dice, los clamores han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y es la única mención en el libro de Santiago con este nombre, Jehová o Dios de los ejércitos. Es la única mención. Y esa era una de las menciones más usadas en el Antiguo Testamento para Dios. En el Nuevo Testamento no es una expresión común. Muy escasamente dice Jehová de los ejércitos o Señor de los ejércitos. ¿Por qué no es tan común en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento es mucho más común Jesús, Jesucristo, Señor Jesucristo, Salvador, pero no Jehová de los ejércitos. Esa expresión Jehová de los ejércitos es Jehová guerrero, el juez, el capitán, el fuerte, el valiente y el defensor, y el que no deja pasar por alto nada, el justo. Jehová de los ejércitos es el justo. Si ese clamor llegó a los oídos de Jehová de los ejércitos, ¿qué se supone que va a acontecer? Que va a haber justicia. Y uno diría justicia contra el rico a favor del pobre. Pero va a haber justicia a favor de ¿quiénes? A favor de los creyentes, que sean pobres o sean ricos, han obrado mal, y han actuado con engaño y han puesto su confianza en cosas efímeras y no en el Señor. Amados hermanos, es pecado cuando nosotros no confiamos en nuestro Dios. Faltamos a un deber. No importa si tenemos o no tenemos. Es pecado cuando confiamos en nuestros bienes y ponemos más interés en nuestros bienes que en las cosas del reino de Dios. Eso también es pecado. Yo puedo pensar que Dios me está prosperando, pero puede ser que esa prosperidad termine siendo para justicia o para condenación. Proverbios capítulo 10, versículos 15 al 32 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, no su confianza en Dios. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. Aquí está lo que estamos diciendo. ¿En quién confía el rico? En su riqueza. ¿Y en qué confía el pobre? En su salud y en su día de trabajo, en su fuerza de trabajo. Pero tanto los unos como los otros no confían en Cristo. ¿Y se acuerdan que cantamos hace un rato, sin Cristo yo no tengo nada? No confiar en Jesucristo es una falta y eso también nos trae lloro y lamento. El rico lamentará porque ha sido injusto y no se ha arrepentido, pero el pobre que no se arrepienta también está engañado por su propio corazón y terminará siendo juzgado y tendrá que llorar y aullar porque viene miseria contra él. Algunos dicen que los pobres se salvan por ser pobres, pero la Biblia dice que son salvos los que son pobres en espíritu, mas no pobres financieramente. Porque el que es pobre financieramente es rico en soberbia, y rico en maldad, y rico en crueldad también, igual que el rico. Luego continúa el texto diciendo, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Y aquí los hermanos que están recibiendo el mensaje están errando porque no han recibido la instrucción. ¿Qué instrucciones se dieron antes? Santiago, ¿cuáles instrucciones había dado a los hermanos? ¿Se acuerdan? Sean mansos, estén contentos, no se quejen, no tengan envidia. Pero cuando uno está en estos reclamos es porque está siendo envidioso y sigue sin confiar en el Señor. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7 dice, Jehová empobrece
y Él enriquece, Jehová abate y Él enaltece. Y este es uno de los textos que al pobre le gusta y al rico no le gusta. Porque al pobre le parece genial que Dios lo pueda enriquecer, pero al rico le parece aterrador que Dios lo pueda empobrecer. Pero tanto al uno como al otro están en las manos del Señor y Dios va a tener cuidado de él. Entonces, ¿cuál es el clamor de Dios? El clamor de Dios es: ustedes no confían en mí. Y como ustedes no confían en mí, su riqueza no les van a servir para nada. A usted, si le pagan lo que le deben, tampoco le sirve. Y a usted, si logra acumular más, tampoco le sirve. Yo recuerdo una vez que un hermano estaba en necesidad y yo le decía: hermano, pero es que ni siquiera dándole dinero se le solucionan sus problemas. Porque el problema del hombre no se soluciona con dinero. A veces uno dice: si yo pudiera lo ayudaba, pero ¿cómo lo ayudo? El problema del hombre, ¿cómo se soluciona? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El pobre debe tener su confianza en el Señor, pero el rico también, aunque tenga mucho, como si no tuviera nada. Y hay un ejemplo de eso, y es el ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan cómo dice la Biblia que era Abraham financieramente? Riquísimo, como el aceite. Riquísimo. ¿Y qué hizo Abraham con tanto dinero? Uno riquísimo, ¿uno qué construiría? ¿Qué harían ustedes con dinero? Ya nos brillan los ojos, ¿cierto? Me diría: pues pago mis deudas, compro, viajo, me compro otra finca, me compro otra casa. Bueno, compramos propiedades en la Luna, en Marte, están vendiendo lotes. Tenemos acciones por allá en otro lado. Pero dice la Biblia: como teniendo mucho, pero como si no tuviéramos nada. Y Abraham, dice la Biblia, que teniendo tanta riqueza no se construyó ni siquiera una casa para él. Y no era porque fuera tacaño, lo dice Hebreos, ¿cierto? No se construyó una casa bonita, lujosa, que se merecía, sino que tenía una tienda de campaña. Eso le favorecía a Sara poder escuchar lo que hablaba atrás de la tienda, porque no había paredes gruesas. Sara escuchaba lo que se hablaba. Pero muy interesante, porque Abraham, dice la Biblia, por la fe no se construyó una casa fina. Por la fe. Y no dice: ¿qué fe hay en eso? Sería tacaño que era. No, no era tacaño. Dice por la fe, porque él esperaba una casa y una ciudad celestial en el reino de los cielos. Y es un ejemplo de confianza y de que tenía todo materialmente, pero él actuaba como si no tuviera nada. Como si no tuviera nada. La Biblia nos enseña, amados hermanos, a tener perspectiva. Y la perspectiva es: si yo no tengo, debo confiar en el Señor. Y si Dios me ha dado, también debo confiar en el Señor. Porque no confiar en Él nos hace recibir el clamor de Dios. Y el temor de Dios, el clamor de Dios es: hombres de poca fe. ¿Recuerdan que así le reclamó a los discípulos cuando lo despertaron? ¿A quién le gusta que lo despierten cuando uno está durmiendo? Y lo despierta y le dice: Señor, mire que hay una tempestad y nos ahogamos. Pero ellos eran apóstoles. Ellos pudieran haber orado. Dice el Señor, que les dijo: hombres de poca fe, de poca confianza. He aquí, los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, y entonces el Señor nos devuelve el clamor y nos dice: ahora yo les voy a reclamar. Ustedes claman por dinero, ustedes claman por riqueza, ahora yo les reclamo. ¿Por qué no confían en mí? ¿Cuál fue el clamor más contundente de esos tres? ¿Por qué ponen su mirada en la paga de este mundo? ¿Por qué ponen su mirada en los bienes de este mundo que son inciertos? ¿Por qué les preocupa tanto que les paguen sus deudas? Y no les preocupa confiar en el Señor. Algunos tenemos listica de deudores morosos, ¿cierto? Y dice: si ese dinero lo recogiera, tendría plática. Pero a veces esas cuentas no se recogen. Pero poco nosotros decimos: Señor, ayúdame todos los días a pedirte humildad,
sencillez, gratitud, obediencia. ¿Pedimos así o no? La mayoría no lo hacemos. Y ese es el clamor de Dios. Dios nos clama y nos dice, confíen en mí. Confíen en mí. Porque nosotros ponemos nuestra mirada en lo que tenemos y no en el Señor. Y eso es engaño, ya Santiago lo ha dicho. Confiamos en el engaño de las riquezas, que son ninguna. Y ese es el clamor de Dios. Y Santiago nos va a presentar cómo Dios clama. En el capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ya lo había dicho Santiago, parece que no pusieron atención los hermanos, y les dice, si usted es pobre o sencillo, pues dele gracias a Dios porque va a ser exaltado. Y si usted es rico, pues recuerde que esa riqueza no le va a servir para nada. Entonces ponga su confianza en el Señor. El Señor nos reclama y el clamor de Dios es muy duro contra nosotros. Por eso dice, vamos ahora, llorad y aullad. Porque ¿de qué nos sirve si nos pagan las deudas que alguien tiene contra nosotros? O sea, ¿nos hacen la diferencia? ¿O de qué sirve tener tanto dinero si pudiésemos tener? ¿De qué nos serviría esa riqueza? ¿Cuál es la riqueza que debemos atesorar? Recuerda que el Evangelio lo dice, hacer tesoros en el cielo. ¿Y qué es hacer tesoros en el cielo? Pues hacer inversiones o transacciones donde perdure. No es en Bitcoin, decía el pastor Ricardo la semana pasada, no es dinero digital, es inversiones espirituales. ¿Y cómo se hacen esas inversiones en el cielo? ¿Ya saben la fórmula? Pidan a Dios sabiduría, sométanse a la palabra, estén agradecidos, no murmuren los unos de los otros, no se juzguen los unos a los otros, no miremos qué ración le dieron al otro, no nos quejemos unos contra otros, no pongamos la confianza en las riquezas, hagamos tesoros en el cielo. Esa es la verdadera riqueza. ¿Se acuerdan cuando Marta y María estaban ahí en la casa y Jesús llegó? ¿Cuál dice la Biblia que recibió la buena parte? La buena parte la cual no le será quitada. Uno se pone un anillito y tiene que salir con miedo a la calle. Pero si usted sale con un tesoro de acá, de este lugar, un tesoro en su corazón, ¿quién se lo va a quitar? Uno tiene mire, esta semana se nos entraron los ladrones, porque vieron la iglesia bonita. Pero las cosas espirituales, ¿quién no las puede robar? ¿Quién le puede quitar a usted la paz de su corazón? La seguridad de la vida eterna. ¿Quién le puede quitar a usted el gozo? ¿Quién le puede quitar el ser escrito en el libro de la vida? ¿Quién lo puede quitar? Nadie. Por eso dice la Biblia, ocupémonos con temor y temblor de nuestra salvación. Pero generalmente nos ocupamos con todas las fuerzas en amasar riqueza, pocas o muchas, porque el pobre también es ambicioso y el pobre también quiere acumular y a veces quiere tener incluso para malgastar. Los clamores nuestros llegan a los oídos de Dios y lo ofenden, porque el clamor nuestro a estas alturas debiera ser, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser más agradecido, ayúdame a ser más noble, ayúdame a no quejarme, ayúdame a no juzgar. Pero ¿qué clamamos? Deme. Y la Biblia dice que hay 4 animales que no se sacian. Afortunadamente no nos pone ahí a nosotros, pero está el ejemplo en el proverbio para enseñarnos que así como hay animales insaciables, nosotros también somos insaciables y no vivimos agradecidos. Clamores molestos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que aprendamos, amados hermanos, por supuesto cuando hay injusticia hay vías de hecho para reclamar, pero que aprendamos a confiar en el Señor, que tengamos nuestra esperanza en el Señor. Yo recuerdo y cuento con alegría una anécdota, que mis padres aprendieron a ser buenos diezmadores, fieles diezmadores en la iglesia. Y una vez mi papá se fue, creo que fue mi papá o mi mamá, no me acuerdo, se fueron para el pueblo con lo del diezmo del mes, mi mamá.
Se fueron y resulta que el dinero no llegó a la iglesia, se lo robaron, se perdió. Y cuando llegan a la casa, pues el dinero se perdió, era el diezmo. Y pues uno que es pobre hijo, uno está escuchando, dice, pues se perdió lo del Señor, pues eso es problema del Señor, ¿no? Que lo dejó perder. Y mi papá y mi mamá los escuché hablar y dijeron, pues ahora hay que pagarle eso porque eso es del Señor. Ahora le quedamos debiendo al Señor. Y además de que no teníamos, ellos ahora tenían una deuda y tenían que reponer el diezmo del mes pasado que se les había perdido. Y uno dice, ¿cómo se les ocurre eso? Si no teníamos zapatos ni teníamos cosas, pero ellos lo hicieron. Y aprender a confiar en el Señor es mucho más importante que confiar en nuestras propias riquezas. Poner nuestra esperanza en el Señor, poner nuestro gozo en el Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que podamos entender que cuando clamamos a Dios, Dios también nos clama a nosotros. Y nos dice, no es por ahí, ten cuidado, no es de esa manera, corrige tu manera de vivir. No es como tú piensas, es como yo pienso, confía en mí, espera en mí y yo te sustentaré. No siempre las peticiones que hacemos a Dios, Dios las responde como queremos. A veces nos las responde de manera distinta. Pablo pidió y le dijo, Señor, quítame este aguijón para yo poderte servir. Ahora, ¿cuál era el aguijón de Pablo? La soberbia. Y el Señor le dijo, no se lo quito porque si se lo quito, se llena más de soberbia. Pablo quería no estar enfermo para poder viajar por toda Europa predicando. Tenía un don de las naciones para predicar. Y el Señor no estaba interesado en que Pablo viajara más. Lo quería dejar quieto para que él escribiera. Y Pablo quería viajar y el Señor le dijo, así está bien, quédese quieto. Pero Pablo decía, si el Señor me sana, ya tenía tiquetes para España, para Madrid. Pero Dios no lo dejó ir. Muchas veces Dios nos pone limitantes que pensamos que son malas, pero siempre son buenas, porque no es como nosotros clamamos, es como Dios tiene previsto. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque hay denuncias de injusticia y de abuso que suceden en nuestros países y que nosotros hemos sido víctimas o victimarios, también tú nos dices la injusticia que nosotros cometemos frente a ti. Porque en lugar de arrepentirnos, nos justificamos. Y en lugar de acercarnos a ti, nos alejamos. Y en lugar de confiar más en ti, confiamos más en las cosas. Esta era justo la oportunidad de estos pobres de confiar en ti. No les habían pagado, pues confíen en el Señor. Pero en lugar de confiar en ti, se llenaron de más dolor, de más angustia, de más preocupación, de más ansiedad porque no les pagaban. Era justo la oportunidad para que los ricos aprendieran a confiar en ti. Y en lugar de confiar en ti, se llenaron de más preocupación porque su dinero no iba a tener mayor rendimiento si le pagaban a tiempo al pobre. Perdieron la prueba tanto los pobres como los ricos, porque en lugar de confiar más en ti, mostraron más su materialismo y su confianza vacía. Igual nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados porque el dinero no nos alcanza, porque no tenemos para pagar las cuentas, porque tenemos tratamientos pendientes, porque nos toca comprar medicinas, porque hay que cubrir gastos en el hogar y no tenemos el dinero? Y claro que es preocupante, pero no es lo más preocupante para un cristiano. Lo más preocupante para un cristiano es no deleitarse en ti. Lo más angustiante para un cristiano debiera ser no vivir para ti. Lo más desesperante para un cristiano debiera ser no arrepentirse. Pero nos preocupa una deuda, nos preocupa un pago, nos preocupa un recibo. Y no nos preocupa que estamos llenos de ambiciones, llenos de materialismo y de desconfianza. Por eso te pedimos que nos perdones. Porque tus clamores o nuestros clamores llegan a ti y tú nos devuelves el clamor diciendo, hijo mío, confía en mí. No tengas tan escasa fe, espera en mí, yo sustento los lirios y las aves, yo te cuidaré. Tú también nos dices, confía en mí que yo te hago justicia, no haga justicia por tu propia mano, espera en mí porque yo soy justo. ¿Cuánto nos falta aprender a confiar en ti? ¿Y cuánto nos falta aprender a depender de ti? En todas las circunstancias de la vida, aún en los momentos más adversos, en los momentos más difíciles, confiar en ti, esperar en ti, mantener la calma
mantener el solaz, el sosiego, el contentamiento y la gratitud es un tesoro para un cristiano. Pero a veces solo porque llega el recibo nos desesperamos, porque llega el final de mes nos angustiamos y ahí mostramos que nuestro mayor tesoro no eres tú, que nuestro mayor tesoro es nuestras fuerzas y nuestra pequeña capacidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar y enséñanos a depender de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.